Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Este es nuestro programa número 17 y tenemos un tema muy interesante para hablar, que es el de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y para eso me acompaña Romina, a quien le agradezco por venir y te doy el espacio para que te presentes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Campana, soy docente, doy clases de historia y bueno, gracias Dami por este espacio y por darle el espacio a esta temática que es tan importante. Genial. Bueno, ¿te gustaría empezar hablando un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de este proceso histórico en Argentina? El 24 de marzo hace referencia a que justamente en la madrugada del 24 de marzo de 1976, las tres Fuerzas Armadas, lideradas por Videla, Agosti y Macera, se adueñan del poder en Argentina mediante un golpe de Estado. Esto significa el fin del gobierno constitucional, que en ese momento estaba representado en la figura de Isabelita, que había llegado al poder en el 74 tras la muerte de Juan Domingo Perón, dando comienzo a la última dictadura cívico-militar, la cual se va a autodenominar Proceso de Reorganización Nacional. Si bien es verdad que a partir de 1930 la Argentina va a atravesar 6 golpes de Estado y todos estos van a presentar características similares, lo que sucede es que el último golpe de Estado, el del 76, presenta características tan particulares que se relacionan con expresiones o conceptos o características que no las podemos observar en los otros golpes de Estado. Eso es lo que lo hace tan grave, lo que quiere decir que todos los golpes de Estado que hemos tenido a lo largo de la historia han sido graves, pero puntualmente, como siempre hacemos referencia a este, el 76, es porque presentó características diferentes al resto de los golpes de Estado. Excelente. Algo que vamos a ir hablando durante el programa también es lo que tiene que ver con ciertos mitos o ideas que hay respecto a- a este proceso dentro de lo que es la historia argentina. Ideas que han surgido por ahí a partir de los últimos años y bueno, vamos a ir tratando de desarmar algunas ideas. Pero para empezar, la pregunta con la que podemos arrancar es si se puede hablar de estos temas en las escuelas o si de alguna manera uno estaría adoctrinando, tocando estos temas en el aula. Bueno, hablando de adoctrinamiento, hace rato hablábamos con el Dami que se ha vuelto una palabra muy de moda últimamente, que antes no la escuchábamos y que desde el año pasado, respondiendo un poco al contexto actual que tenemos, se ha puesto muy de moda. Primero está bueno aclarar que la escuela es un espacio que ha sido, primero que es fundamental, es una herramienta utilizada no solo por los diferentes tipos de estados que hemos tenido a lo largo de la historia, sino también por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Quiere decir que siempre la educación ha estado con, proporcionando ese espacio para lo que se quiere inculcar, para lo que se quiere difundir. Dicho esto, en la actualidad podemos hablar, como hemos hablado en los años anteriores, se puede trabajar, incluso lo tenemos que trabajar como docentes, el tema de la dictadura militar en las escuelas. Primero por nuestro rol de docentes, porque es importante educar en valores democráticos y claramente la dictadura vendría a ser una contraposición de un sistema democrático, es un choque. Y por otro lado, si nos queremos ir más a una cuestión legal, es que existen leyes que de alguna manera nos amparan para poder trabajarlos. Por un lado, leyes a nivel nacional, que es la 26.206, sancionada en el 2006, y también una ley provincial que viene de alguna manera a acompañar esta ley nacional, que es la 13.688. Ambas leyes proponen que como educadores tenemos la función de educar en valores democráticos. Pero a su vez también tenemos otra ley que es sumamente importante, que es la que se sancionó en el 2002, que es la 25.633, a partir del cual se establece el 24 de marzo como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que a su vez se convierte en feriado y también a partir de ese momento se convierte en una fecha tan importante que en la escuela tenemos un acto. O sea, no es una fecha cualquiera, sino que tiene todo una especie de significado. Por eso se trabaja en las escuelas, no solo en el acto, sino también en el aula. Genial. Sí, también agregar a esto que el hecho de hablar de estos temas, porque
pienso que por ahí lo que se imagina mucha gente cuando habla de adoctrinamiento al tocar estas temáticas tiene que ver con que uno va a tomar una posición, no sé, inflexible sobre ciertos temas no sé, y no se va a analizar el tema de una manera completa, lo cual siempre que se enseña historia se supone que tiene que haber un abordaje completo de cualquier proceso histórico. Obviamente que si hablamos de desapariciones de personas, bueno, no vamos a decir que es algo bueno. Claro. Pero eso en sí mismo no implica que uno está adoctrinando por decir que hubo un estado que desapareció gente sin Claro. juicios, digamos. Yo cuando salta este tema así en la escuela, medio que pregunto, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de adoctrinar? ¿Qué sería que yo esté adoctrinando? Está bien, es verdad, todas las personas tenemos un posicionamiento en la vida donde nos paramos y donde vemos el resto. Pero sí, como docente es verdad que uno muestra toda la temática y luego el estudiante, que muchas veces se considera que es pasivo o que no tiene un juicio crítico, es quien posteriormente, que vos después le des las herramientas, la información, crees todo un espacio de debate, de reflexión, de intercambio, pueda sacar su propia conclusión. Yo tengo la mía, pero bueno, claramente no es que voy a querer convencer al estudiante de que sí o sí tiene que pensar como yo. Incluso hay gente que desconoce el tema. Yo siempre pregunto en la escuela si en algún momento lo han escuchado, si en la familia se hablan, si han visto algo en la tele, si conocen determinadas frases referidas a la dictadura. Y bueno, sí, me pasa que obviamente que hay estudiantes que saben o que saben algunos detalles y que a partir de lo que leen, que no lo inventamos, eso también sucede, que no es que, no, sí, es que desaparecieron personas, se robaron bebés. No son cuestiones que uno inventa, sino que son cuestiones que han sido investigadas y que hay pruebas de que ha sido así. Y a partir de eso el estudiante toma su propio posicionamiento, tiene su propia opinión del tema. Sí, además de que si no fuera así, sería difícil pensar que un presidente que tiene un discurso totalmente contrario a digamos, una persona con ese discurso haya podido llegar a la presidencia. Tal cual. Claramente las personas tienen también su forma de pensar más allá de lo que uno explique o no en las escuelas. Sí, yo pensaba de que el tema de los discursos negacionistas era algo ya superado, pero bueno, este nuevo contexto nacional ha permitido que discursos que tal vez estaban enterrados o que a veces la gente antes de decirlo lo pensaba 3 veces, me da la sensación de que no, que se sienten como amparados y con la libertad de decir discursos que niegan cosas que sucedieron. Exactamente. Por eso es bueno que tengamos estos espacios para refrescar estos espacios son buenísimos e incluso hay un montón de otras actividades en Mendoza que también se trabaja este tema. Consideremos que estamos como en plena lucha por los espacios de memoria, en plena lucha contra estos discursos negacionistas, o sea, de que hay una movida de la gente que está interesada en estos temas, dan el espacio para que se trabaje, para que se hable. Me pasaron 2 situaciones en relación a que no me había pasado otros años de que soy docente. Primero, que ya me habían tocado otros actos del 24 de marzo, nunca había tenido problemas. Y este año me pasó que con la profe con el que compartimos el acto, estaba muy insegura con el mensaje final que íbamos a dar, quería presentarlo en dirección para que nos dieran el ok, lo cual me sorprendió, yo nunca había presentado ningún acto. Y en realidad lo que leíamos, el discurso, no decía nada malo. Siempre nos parábamos desde la democracia, desde defender la democracia, lo importante que es en democracia. Obviamente que sabemos que la democracia tiene un montón de falencias y un montón de cosas que mejorar. Digo, no es que somos unos ilusos y que estamos romantizando qué hermoso la democracia. Hay 1000 cosas que mejorar, pero claramente siempre va a ser el sistema de gobierno de donde nos vamos a parar. Eso me sorprendió, o sea, y calculo que hace referencia o se encuentra relacionado a este contexto en donde uno en la escuela escucha muchas cosas, pero bueno, me sorprendió porque no me había pasado en ningún otro año que me ha tocado el acto. Y por el otro lado, también me sucedió de profes que les tocaba el acto del 24 de marzo y se rechazaron, o sea, no lo quisieron hacer. Yo creo que en otro contexto no hubiesen dicho que no, porque bueno, cuando te toca un acto, te toca un acto. Sí. E incluso hay una ley, eso es re importante remarcar nuevamente, porque hay una ley que dice, sí, que ese es el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Entonces, bueno,
esto de este ambiente, este contexto, donde empiezan a resurgir dudas, las teorías, que era una guerra, bueno, que esto y que aquello, creo que de alguna manera hay personas que se sienten avaladas para tener este tipo de posicionamiento, de decir, no, la verdad que incluso hasta me pasó que me dijeron una frase muy fuerte, porque el profe me dijo que él estaba de acuerdo con la dictadura, o sea, que él no iba a formar parte del acto porque él estaba de acuerdo con la dictadura. Digo, más allá de que hablemos esto de que respetamos las otras opiniones, que damos el espacio, que siempre está bueno escucharnos, me pareció un poco chocante porque en las escuelas la verdad que no podemos estar dando ese discurso, no sé, qué vamos a decir, sí, viva la dictadura, qué bueno tener un golpe de Estado. Por eso digo que me sonó un poco chocante en ese sentido, ¿no? Que tenga ese posicionamiento dentro de la escuela, que tendría que ser un espacio eh, en donde se dé esa reflexión, ese intercambio, en tratar de darle valor cuestiones que tal vez están muy desgastadas, como la democracia, los valores, los derechos humanos. Bueno. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a pasar ahora entonces a hacer un paneo sobre algunos datos estadísticos en relación a lo que ha sido la última dictadura militar. Porque algo que yo noto que mucha gente, y me ha pasado incluso a mí, que cuando empecé a investigar el tema, era como, bueno, voy en base a, o sea, voy con la idea de ver, bueno, qué pasó con este tema de las organizaciones armadas, de las desapariciones de personas, del contexto. Y de repente me encontré con que, más allá de toda esa cuestión, que vamos a ver en números bastante graves y complicados, hubo todo un trasfondo económico que yo creo que la gran mayoría de las personas desconoce eh, realmente lo que pasó en esa época en términos económicos, que fue, me animo a decir, igual de grave de todo lo que pasó en relación al tema de las violaciones de derechos humanos. Es importante esto que me decía de la economía porque este nuevo proyecto de país que se intenta imponer no solo hace referencia al disciplinamiento social, sino también a lo económico, ¿sí? Hay una destrucción absoluta de lo que predominaba hasta ese momento y quieren imponer un nuevo tipo de Estado basado en el mercado, ¿sí? Que viene como a oponerse hasta lo que existía en ese momento, ¿sí? Un Estado presente, un Estado que regula, que interviene. Pasamos a un Estado ausente, autoritario y hasta bastante dependiente de la economía del exterior. Digo, como que se abandona mucho la idea de fortalecer la economía nacional, lo propio, lo nuestro, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, aclaro que estos dos datos los he tomado de una publicación que hizo Sol Despeinada, que si no la conocen, es una persona que hace mucha difusión respecto a lo que es sobre todo la educación sexual integral, pero también los derechos humanos. Y me pareció bastante interesante porque es un paneo muy general de lo que fue la dictadura militar en números. Bueno, algunas cuestiones básicas. Primero, la dictadura duró 7 años, hasta el año 83. Hubo 4 presidentes. Bueno, pasaron entre medio 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos, 3 papas. De todo. De todo un poco. Pero empecemos a ver lo siguiente, ¿no? Se cerraron más de 20.000 fábricas. Piensen que ahora en el gobierno de Milei, que todavía no, esto fue durante 7 años. Ahora llevamos un poquito más de un año y, y ya van más de 15.000 empresas que han cerrado. Se abrieron alrededor de 600 centros clandestinos de detención. Hay otras cifras que hablan de 800 que podrían haber sido. 850, ajá. Hubo una multiplicación de la deuda externa, ya vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, la inflación acumulada durante todos esos años fue de 517.000%. En medio de todo esto, de toda esta crisis, se gastaron 500 millones de dólares en... Clamo mundial ahí. Claro, porque... Tuki, Nada, un mundial. había que aprovechar, ya que estábamos. Y después esto, ¿no? Que me pareció interesante en relación al tema adoctrinamiento, ¿no? Porque en estos discursos de, bueno, no fue tan grave lo que pasó en ese momento, qué sé yo. Excesos, dicen algunos. Excesos. Bueno, un exceso. Piensen que en esta época, por ejemplo, se prohibieron canciones de artistas argentinos y extranjeros, libros, se prohibieron películas, se cortaron, censuraron partes de películas. Entonces piensen,
¿No es prueba suficiente esto? Digo que a veces cuando la gente pone en duda o te dice, no, no fue para tanto. No fue para tanto, tenemos censura y hay un montón de muestras. Creo que sí hay personas en primera persona que cuentan su experiencia que tuvieron que exiliarse. La prohibición de los libros, muchos libros infantiles. A veces me sorprende porque no son libros con mensaje, digo que hay como una interpretación de que son subversivos, libros infantiles, sino que habla de un país lleno de color, de solidaridad, digo, como que son mensajes que como que cuesta, ¿no? ¿Por Sí. qué censurar algo así? O sea, ¿con qué finalidad? Si no es esto adoctrinamiento, ¿qué es entonces? Claro, ¿dónde está el adoctrinamiento al final? Después, bueno, volviendo a lo económico, un aumento de la pobreza, hay distintas estimaciones, pero si bien obviamente la pobreza no se medía de la misma manera en esa época que ahora, pero una de las estimaciones es que se pasó del 4% de pobreza que había en el 75, antes de la dictadura, al 37% en el 83, como para hacer algunas comparaciones. Con Macri la pobreza aumentó 5%, con Alberto Fernández aumentó 6%, con Milei subió un 10% y ahora ha bajado de vuelta. Bueno, y hay que ver, dependiendo cómo se mida, ¿no? Tema para otro programa. Pero acá estamos hablando de más de 20 puntos porcentuales o 30 en 7 años. 7 años. Después, bueno, entre medio de eso, la guerra de Malvinas, ¿no? Que ocurre en No, este mismo está periodo. completito O sea, el periodo, todo, tenemos todo, papa, mundial. Y lo gracioso de una guerra, digamos, en los que la cúpula militar suponía que Estados Unidos Nos iba a apoyar. nos iba a apoyar, que había sido histórico, aliado histórico de Reino Unido, nos iba a apoyar a nosotros de alguna manera. Pasaron cosas ahí. Claro. Bueno, guerra que obviamente se perdió. Después, bueno, se disolvió el Congreso en esa época, se cortaron las actividades de los partidos políticos, se prohibieron los sindicatos. Las reuniones. Digo que tampoco se podían reunir más de 3 personas en un mismo espacio. Exacto. Bueno, entre medio, las 30.000 personas desaparecidas, tranquilos, ya vamos a ir a la parte de los números. No se espanten, no se espanten. Vos decís 30 y te saltan, claro. Pero es que no fueron. No fueron ni fueron inocentes, tranquilos, vamos a hablar de eso, no desesperen todavía. ¿Qué más? Bueno, y esto, ¿no? De los bebés secuestrados durante esta época, se habla de más de 400, de los cuales solo 139 se han recuperado hasta la fecha. Y algunos números más, por ejemplo, se calcula que 2.000 personas fueron lanzadas al agua en lo que se llamaban los vuelos de la muerte. Se calcula, esto que decías vos, más de 500.000 personas exiliadas en 7 años. O sea, piensa en la locura de que 500.000 personas se vayan del país por el tema de la represión estatal. Esto, ¿no? Estados Unidos, que no nos apoyó en la guerra, pero sí fue el primer estado en reconocer a Videla como presidente. No sé por qué, no sé qué habrá pasado ahí, no sé ¿Qué interés habrán tenido? ¿Qué? Y esto también muy interesante, que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, a horas, ¿no? de iniciar el golpe, aprobó un préstamo a este gobierno que todavía no había sido reconocido por ningún país del mundo. Qué solidarios. Y que justo el FMI es un país, iba a decir, bueno, es casi un país, ¿no? Es un organismo en el cual el país que tiene más peso es Estados Unidos. Como para que vayan ahí hilando ideas. Ahora vamos específicamente a cuestiones que tienen que ver con lo económico. Estos datos son de una cuenta que pueden seguir en Instagram y también en YouTube que se llama Economía sin Falacias. Es a quien yo llamo uno de mis economistas de cabecera, que se llama Guido Agostinelli. Estudió en la UBA y bueno, él se dedica a hacer difusión sobre un montón de temas relacionados con la economía. Y hizo esta publicación en la cual da algunas referencias, datos que tienen que ver con lo económico en la época de la dictadura. Lo primero que tenemos para ver es toda una serie de medidas que se tomaron en esa época. No sé si es de esa época o es ahora esto.
Adivinen en se casa. se me confundía, dije, en un momento estamos hablando de... No, es de... Vamos a hacer el checklist y ustedes vean si es de ahora o es del 76. Eliminación de los controles de precios, eliminación de controles de cambio, libertad para el comercio exterior, eliminación de las intervenciones para regular la tasa de interés del sistema financiero, eliminación de los impuestos a las exportaciones, liberalización del mercado de alquileres, ¿les suena? Aumentos en los servicios públicos, eliminación de subsidios a ciertos sectores, libertad en los salarios, que claramente la libertad... Está rara ahí, está rara la libertad. Y diría, no para ambos sectores. Claro, no es que ambas partes van a ser beneficiarias. La digo, clase ¿no? obrera no fue muy libre en esa época. Está complicado ahí. Libertad para inversiones extranjeras, para la transferencia tecnológica y baja de los aranceles a las importaciones. Y después tenemos, bueno, ¿qué consecuencias trajo todo esto en esos años de dictadura y de la aplicación de estas medidas? El PBI industrial se desmoronó casi un 20%. Bien, otra cuestión también es lo siguiente. En el 75 la participación, o sea, un año antes de la dictadura, la participación de los asalariados en el ingreso era del 43% y se redujo hasta el 22% en el año 82. De vuelta se multiplicó la deuda externa y esto es lo que me parece quizás lo más grave en términos económicos. Bueno, todo lo que dije ya es grave en términos económicos, pero veamos lo siguiente. Acá tenemos un gráfico en el que se muestra lo que fue la caída del salario real de la clase trabajadora en la época de la dictadura. Acá tenemos por distintos colores los que han sido las últimas presidencias. Esta es la presidencia de Isabelita, digamos. Y fíjense hasta dónde llegan los salarios de los trabajadores en número y cómo cae bruscamente ya para el primer año de la dictadura. Y esa caída se va a mantener, básicamente. No va a haber un aumento después de esa caída. Y a partir de ahí, nunca nos hemos vuelto a recuperar de esta caída que hubo acá. O sea, al mismo tiempo que se aumentó la pobreza, que cayó la industria, cayeron también los salarios. Un combo completo. Claro, y fíjense que tenemos una caída casi sostenida hasta principios de los 2000. Después hay una recuperación ya para los últimos años del gobierno de Cristina Fernández y después vuelve a caer. Pero incluso esta recuperación que había habido no llega ni de cerca a cómo estábamos antes de la dictadura. O sea, en términos económicos nos hicieron mierda. Fue una destrucción. Sí, fue una destrucción. Y esto es importante remarcarlo porque pongámosle que enseguida vamos a ver el tema de los números de desaparecidos y demás. Pero supongamos que alguien quisiera tomar en cuenta este relato de, no, es que ellos venían a terminar con las organizaciones terroristas que habían en la época para que la gente viva tranquila. ¿Qué parte de que la gente viva tranquila es que te hagan caer el salario, que aumente la pobreza y que caiga la industria del país? O sea, ¿dónde entra en la ecuación que la gente viva tranquila a partir de eso? Suponiendo que ese era su objetivo, ¿no? Que claro, ya sabemos que era no, el objetivo. Pero suponiendo que ese era su noble objetivo, ¿qué tenía que ver todo esto en la...? Incluso todo este paquete de políticas liberales se intensifican nuevamente en el 90 con Menem y que posteriormente tenemos como resultado un estallido de la crisis. Quiero decir de que el estallido de la crisis del 2001 no es una cuestión que se dio así, bueno, de un día para el otro, sino de que es también una consecuencia de lo que dejó la dictadura. Digo, como para que se entienda lo grave que es en términos económicos. Lo que sucedió, que imagínense que en el 2001 estalla la crisis. O sea, son consecuencias bastante copadas. Totalmente. Bueno, ahora sí vamos a lo que estaban esperando, que es los números. Lo realmente importante. ¿Eran o no eran 30.000? Porque si hubieran sido 20, tampoco era tan importante. Claro, me mata cuando pasa eso. No, que no son. Y le digo, ¿pero cuál es la diferencia? Yo siempre igual planteo eso. Le digo, ¿cuál es la diferencia entre 30? Digo, es muy importante visualizar los números. Ayuda mucho en cuanto a los datos cuantitativos. Digo, ayudan mucho. También me parece que es una forma de nombrar y hacer presente a las personas desaparecidas. Pero a veces cuando el intercambio, digo, en un debate, la cuestión se pone un poco denso, esto de la cantidad, que sí son, que no son, digo, bueno, no importa, hagamos de cuenta que no fueron 30.000, 30.400, porque bueno, luego se sumaron las diversidades que también habían sido como ignoradas en su momento. Hagamos de cuenta que no, le digo, son 200, 100, ¿no es grave igual?
O sea, digo que colocar esto de la duda del número, que para nosotros puede tener todo un significado en esto de lo que acabo de describir, más allá de eso, digo, puede ser menos importante por el número en sí, si lo que sucedió fue terrible. Importa si se le sucedió a 30 o le sucedió a 20 o a 100. Lo digo porque el tema de los números capaz que es algo que uno puede darlo en debate, bueno, dependiendo de la fuente, bueno, sí, que esto, que aquello. Pero más allá de eso, digo, a mí me resulta igualmente terrible lo que sucedió, independientemente de la cantidad de personas que fueron desaparecidas y torturadas, y lo que sucede en la dictadura, ¿no? Totalmente. Bueno, estas placas que vamos a ver a continuación las pueden buscar en una cuenta que se llama El Gato y la Caja, que son personas que se dedican a la investigación y en este caso, bueno, hicieron unas placas en relación al tema de los desaparecidos durante la última dictadura. Y veamos lo siguiente. Bueno, primero, algo que me parece muy clave de acá, que es, nunca vamos a saber cuántos fueron en números exactos hasta que las personas que cometieron estos crímenes no muestren los papeles, digamos. Claro, ahí estaría la historia completa. Nos estaría faltando ahí unos datos que no nos quieren compartir. Si quieren la historia completa, pídanles que muestren dónde estaban, dónde los dejaron, qué pasó, para empezar, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí hay varios números estimados. Vamos a ir de los más chicos a los más grandes. Primero tenemos, el número más bajo arranca en 5.000. Que es la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en el año 79. Piensen que ahí llevábamos solo 3 años de dictadura, faltaban 4 más. Después, el New York Times, que bueno, es un diario de Estados Unidos, o sea que deberíamos poder creerles. O sea, es Estados Unidos. Son los buenos. O sea que, claro, es la gente de bien, no podemos no creer ahí. Los 6.000 hay que tomar en cuenta. Claro. Después, 7.900, la organización Fernández Mejide. 8.900, el estudio de la CONADEP, que es el primer número que aparece, pero hay que tener en cuenta que este estudio se hace en el año 85. Claro, sí, sí. O sea que pasaron 40 años más, y además que no se podía investigar de la manera que se puede hoy, en esa época. Se habían pasado 2 años de que había caído la dictadura. No es que estaba todo... O sea, no es que cayeron y al otro día dijeron, nos mandamos a investigar. Claro, sí, sí. No fue tan sencilla la cuestión. Además, ¿cuánta gente? Yo ni en pedo iba a declarar si... O sea, imagínate en esa época. Eso también pasó, claro. La gente tenía miedo porque el terrorismo de Estado se encargó justamente de eso y dejó sus consecuencias. El hecho de actuar mediante el terror, el miedo, hace que la gente tenga miedo de hablar. Sí, es así. Bueno, después tenemos la carta de Rodolfo Walsh en el año 77, antes de su desaparición. Él hablaba de 15.000 personas. Después tenemos la Embajada del Vaticano en el 78. Chame, no vamos a creer en el Vaticano. Estados Unidos y Vaticano, ya te mandamos dos ahí. Si son cristianos para ir todos los domingos a misa, también. Chame. Dale. Después, bueno, la Embajada de Estados Unidos. Palabras mayores, 20.000 personas en el año 79. Faltaban 4 años más de dictadura. Y el informe secreto del agente chileno Clavel, 22.000 personas. O sea, ya del vamos tenemos números que son muy grandes si pensamos en un Estado que se supone debe proteger a su población desapareciendo gente. Como para arrancar. Claro, sí. Ya eso es fuerte porque es... Viste que al principio comentaba de que habían como expresiones que se relacionaban o que directamente se vinculan con la dictadura del 76. Bueno, terrorismo de Estado es una de esas expresiones, pero desaparecidos también es un término, tanto digo a nivel nacional como a nivel internacional, que se relaciona directamente con la dictadura del 76. Y lo peor es que todo este tipo de, lo que hablamos de desapariciones, se lleva de manera ilegal, clandestina. ¿Qué quiero decir? Sucede una secuencia. ¿Qué pasa cuando dudamos de alguien que es un terrorista, que robó, que lo que sea? Se establece una denuncia y hay todo un proceso a seguir para poder corroborar si esto es así o no. La dictadura decidió que no hacía falta hacer eso y directamente desaparecía a las personas de manera sistemática, ilegal y clandestina. Y avalado por el mismo Estado, o sea, terrible. Sí. O sea, todo lo que está mal, básicamente. Bueno, después tenemos esto, el tema de
de la cantidad de desaparecidos por centros de detención. Dijimos que entre 600 y 800 son las cifras que se manejan actualmente. Y fíjense lo siguiente, solamente tomando en cuenta 5 de esos cientos de centros de detención, tenemos 4.500 que pasaron por la ESMA, 2.500 por La Perla, 4.000 en Campo de Mayo, 2.000 en Vesubio, 1.500 en Club Atlético. O sea, solamente en 5 tenemos 15.000. ¿No es grave 15.000? No, no alcanzan los 15.000. Claro, No. pero además hubo otros muchos, cientos más. Acá se están... Está bien, son de los en los que más números hay. Claro, sí. Pero si solamente en 5 tenés 15.000, ¿les parece que no se puede llegar al número de los 30 tranquilamente? O sea... ¿No les parece un horror igual? Sí, de todas formas. Digo... De todas formas. Que solamente en 5 lugares hayan desaparecido a No solo 15.000 eso, personas. sino de que el Estado se haya encargado de utilizar espacios sí, públicos de toda la sociedad para convertirlos en centro clandestino de detención. O sea, armados con esa finalidad, ¿no? La de llevar a las personas que eran secuestradas de manera ilegal, torturadas, y los mantenían lo que más podían, porque en realidad los centros clandestinos de detención tendieron a esto, ¿no? Como a deshumanizar al humano. Sí. Onda, yo tengo el poder de tu vida, nadie sabe de vos, ¿no? Como todo un trabajo psicológico y emocional, digo, también, más allá de la tortura física, digo que es terrible, las torturas, también hubo todo un trabajo que tiene que ver con esto de deshumanizar al humano. Exactamente. Bueno, después miren esto. Acá tenemos un mapa que lo pueden Ese buscar. mapa es muy bueno. En el que aparecen todos los centros de detención por provincias. Pero veamos estos números. Primero, se estima que se utilizaron alrededor de 150.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en ese periodo para la represión. Y estamos, o sea, 150.000 efectivos para la represión y 30.000 desaparecidos. O sea, me da que el número podría ser hasta mayor con toda esta cantidad de gente. Tiramos esa ahí, sí. Además también hay que pensar otra cosa. En esta época se habla tanto de... no, de que el Estado no tiene que intervenir y demás. ¿No les hace ruido que hayan usado 150.000 efectivos durante 7 años para la represión? Porque había que ponerla también para Sí, movilizar claramente todo esto tuvo toda una movida económica. Digo, no es que la gente lo hacía de amor al arte, ¿no? Hubo... y después, bueno, esta cuestión. ¿Cómo se componían todos estos desaparecidos? Bueno, acá no se van a ver de todo bien los porcentajes, pero la mayoría eran obreros. Después tenemos estudiantes, empleados, profesionales, docentes, autónomos, amas de casa. O sea, periodistas. Por supuesto que, a ver, ya enseguida vamos a hablar del tema de un poco de las organizaciones armadas. Se sabe que algunas de estas personas podían ser terminar formando parte de una organización armada, pero no eran la mayoría. Y de hecho, hay una organización que la promueve mucho Victoria Villarroel, que bueno, ella está como muy en su onda negacionista, pero ellos tratan de fijarse en cuáles fueron las víctimas de las organizaciones armadas en esa época. Y en sus propios números, ellos hablan de que para el año 76, antes de la dictadura, quedaban entre 1.000 y 2.000 personas que formaban parte de... Claro, que estaban armadas, digamos. Claro, de estos grupos terroristas. Exacto, y que su número de víctimas habían sido un poco más de 1.000. Entonces, si vos hasta el año 76 estaban quedando entre 1.000 y 2.000, pongámosle, guerrilleros, ¿no? ¿Por qué tenías que desaparecer? Claro, no. Supongamos que eran todos malos, ¿no? ¿No te parece que se le pasó un poquito la mano con... excesos, ¿viste? Ahí aparece la palabra famosa. O sea, en sus propios números eran esos, suponiendo que todos eran asesinos, ¿no? Como en su mamo, ¿no? Y desapareciste por lo menos a 20.000, 30.000 personas. O sea, es una locura. No puede, o sea, por lo menos tiene que hacer ruido, me parece. Y entre medio, repasemos de vuelta toda la parte económica, ¿no? Aumento de la pobreza, destrucción de la industria, destrucción del salario real de los trabajadores. Las consecuencias a largo plazo, todas estas medidas. La deuda, lo de la deuda fue terrible, eso nos destruyó. No, realmente. Bien. Ahora, dijimos al principio del programa que esta dictadura fue cívico-militar. ¿Por qué hacemos referencia al término cívico-militar y no solo militar?
incluso tiro esta, digo, A como ver. para tener en cuenta que hay muchos autores que hablan de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Sí, lo he escuchado. Porque, bueno, hace referencia a que si bien hay personalidades dentro de la iglesia que se opusieron y que hicieron todo un trabajo, digo, sin dejarlo de lado, también la iglesia conocía, digo, de lo que estaba sucediendo. Por eso también se plantea de que hubo como lo avaló, por decirlo de alguna manera. Y es civil porque justamente civiles como nosotras, principalmente personas que más poderosas, digo, concentradas en los grupos de poder, se veían beneficiados con esto de la dictadura en cuanto a lo económico y también que estaba esta lucha contra el comunismo, digo, como que todo queda relacionado, ¿viste? Una cosa lleva a la otra y eso hace que civiles también formen parte y apoyen este golpe de Estado, como también va a suceder con los medios de comunicación, digo, que también adoptan un discurso que legitima lo que estaba sucediendo en ese momento. Si bien es verdad que hay como un control en los medios de comunicación y que es como muy complicado, Sí, digo de que hay una suma de actores que forman parte de este proceso. exactamente. Bueno, ya que nombras el tema de los medios, uno que fue beneficiado fue, por ejemplo, Héctor Mañeto, CEO del grupo Clarín. Hay que decir que en esa época había una empresa que era Papel Prensa, que se dedicaba a vender el papel de diario a los grandes diarios de la época, en todo el país. Bueno, a los dueños de esta empresa los persiguieron, algunos los desaparecieron, y a la empresa en sí misma, el Estado agarró y se la repartió a Clarín, La Nación, y después participó otro diario más que era La Razón. Uh-huh. Lo cual me parece interesante, ¿no? Porque después son los diarios en los que aparecen los discursos antiestado, los discursos de la meritocracia, del esfuerzo, de que todo con trabajo se puede. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué onda? No los veo cada 24 de marzo diciendo, hey, ¿se acuerdan cuando nos beneficiaron en la dictadura? O sea, parece que está la intervención del Estado Es y cuando, la intervención del cuando conviene. Estado. Claro, está la intervención, digo, ahí. Después, bueno, tuvimos otros beneficiarios, como por ejemplo Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, Levín de la Veloz del Norte, Mazot de la Nueva Provincia, Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía, directivo de Acindar, Martínez Minetti de la Fronterita, Tasser Kraut de Mercedes-Benz, Pedro Müller de Ford. O sea, miren qué marcas, cuando uno dice, yo compro la marca, bueno, Acá está. las marcas tienen su historia también. Y otra cosa que no quería que se me pasara es que hay que recordar que muchas empresas grandes de la Argentina en esa época tenían deudas y el gobierno militar estatizó esas deudas. Así es. O sea, si vos sos emprendedor y te va medio mal, o sos empleado y te tienen que bajar el sueldo, y bueno, Que sucedió también apenas que asumió el primer gobierno. También se estatizó deuda privada. Exacto. O sea, que estamos pagando deudas que no nos corresponde, digo, completamente de espacios privados. Claro, ¿no? Ahí no importa la Pero intervención estatal, claro, fíjate y lo no solo curioso. eso, ahí no, a la gente no le molesta que utilicemos su plata para pagar una deuda que no tiene nada que ver con lo nuestro, con la sociedad, digo, con lo que, para lo que tendríamos que... para lo que tendríamos que pagar. ¿Se entiende? ¿Se entiende mi idea? Exacto. Sí, se entiende. Y, a ver, tenemos que pensar que están los planeros y los planeros. Claro. Otra cuestión relacionada con el tema de dictadura fue un video que se publicó en la semana del 24 de marzo que pasó, en el cual aparece Agustín Laje, que es un divulgador que bueno, él manifiesta que básicamente cuando iba a la secundaria se encontró con una gran verdad que todo el mundo le había ocultado y él, porque es muy inteligente, pudo resolver todos estos misterios. Sin embargo, él hizo todo un paneo de lo que es su visión, de lo que fue la última dictadura militar y lo que es su historia completa, pero en su historia completa se olvidó de nombrar algunas cositas, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son algunas de estas. Una es, por ejemplo, que no dijo que la violencia y la guerrilla y demás no comenzó en la década de los 70, en los años previos a la dictadura. ¿Querés contarnos un poco al respecto? Sí.
a veces no se habla mucho de esto, pero es importante resaltar que si bien la dictadura de alguna manera se concreta o llega como a su mayor punto en el 76, los años previos, 73, 74, 75, suceden diversos hechos, hay acciones que de alguna manera actúan como antesala, preparando ese terreno para que finalmente la dictadura del 76 se concrete. ¿Qué quiero decir con esto? No es que un día Videla se levantó y dijo, che, ¿qué hacemos hoy? Nada, bueno, tomar el poder. tomemos el poder. No, sino que previamente sucedieron muchas cosas para que eso se pueda dar. No sé, por ejemplo, en el 1966 está la Revolución Argentina, Onganía impone su dictadura. Esa dictadura actúa puntualmente como un puente para la del 76 porque ya se presenta este ataque constante hacia la universidad, la ciencia, la cultura, estas ganas de imponer una educación privada, una enseñanza sumamente relacionada a lo religioso, a lo católico, imponer valores más conservadores, más tradicionales. E incluso durante esta dictadura se lleva a cabo el hecho que se conoce como la Noche de los Lápices, que si no la han visto, no conocen del tema, hay una peli que tiene muchos años, pero es muy interesante como para entender un poco el contexto previo al 76. E incluso ya en el 60 y en el 70 sucede que América Latina abre sus puertas a la política exterior de Estados Unidos. No quiero decir que Estados Unidos no había ya ingresado, sí había llevado a cabo inversiones y cuestiones, pero lo que sucede en estas décadas es que se abren las puertas para que ellos impongan determinadas políticas. Recordemos, pasó la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría, un enfrentamiento entre dos ideologías, comunismo, capitalismo. En América Latina, esta Guerra Fría ingresa mediante la Revolución Cubana. Esto preocupa muchísimo a Estados Unidos y a partir de ahí toma la decisión de implementar algunas medidas contra el comunismo, ¿sí? Impidiendo que avance y contra lo que ellos llaman el terrorismo. Entre esas políticas está la doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina que plantea un cambio de mirada, porque hasta ese momento se consideraba enemigo a todo lo que estaba de la frontera hacia más allá. Pero a partir de esta doctrina es como que cambia eso. Ahora el enemigo no está de la frontera hacia afuera, sino está de la frontera hacia adentro, ¿sí? Imponen como eso del enemigo interno. Lo cual fue acompañado por el Plan Cóndor, que es un plan secreto que actuó como una red donde las Fuerzas Armadas de los diferentes países acordaron y decidieron acciones conjuntas contra todo aquel grupo que actuara en oposición al régimen dictatorial. De esta manera se aplicó no solo en la Argentina, se aplicó en Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Actuaron de tal forma en red, o sea, se comunicaban en red y se actuó. Es como para tener visualización, la idea de que en todo el cono sur, toda la parte de América, se implementaron este tipo de políticas previas al estallido del 76. E incluso ya en el 73, a lo largo de toda la Argentina, existen grupos paramilitares y parapoliciales que ya llevan a cabo acciones represivas. Si no es que recién en el 76 ocurra. No, en los años previos sucede. E incluso, como para dar un ejemplo más local, acá en Mendoza, en el 73 ya van a haber dos grupos sumamente organizados. Por un lado está el CAM, que es el Comando Anticomunista de Mendoza, y por otro es el Comando Movilizador Pío XII, que si bien en un primer momento tiene una finalidad más en cuanto se relaciona a lo moral, porque el ataque es contra las personas en condición de que viven en la calle o con algún tipo de negocios clandestinos como la quiniela o con personas que se dedican a la actividad de la prostitución. En un primer momento, el ataque llevado a cabo puntualmente acá en Mendoza por estos grupos, a la medida que pasa el tiempo, se intensifica, a tal punto de que comienzan a realizar ataques en la casa de los profesores, por ejemplo, en la casa de Enrique Dussel, que es profesor que es muy conocido, digo, y que ha sido docente de Mendoza, fue víctima de un atentado, de una bomba colocado por estos grupos, en la sede de los partidos políticos, en todos los espacios donde se desarrollaban actividades culturales, de teatro.
en estudiantes, digo, como que hay toda una cuestión previa. E incluso dentro de las universidades, que si bien con la dictadura es como que tiene un fuerte impacto en la parte de educación, previamente en las universidades, incluso ya en el 74, el Ministerio de Cultura y Educación ya es intervenido, ¿sí? Mucho antes del 76. Y eso también lleva a que se lleve a cabo una intervención en todos los niveles del sistema educativo, ¿sí? Y en la universidad puntualmente es con esta idea de ir depurando todo lo que tenga que ver con elementos o pensamientos marxista, peronista, de izquierda. Es como que se intentó debilitar, fragmentar antes del 76 todos esos lazos o vínculos fuertes de militancia, ¿sí? Que se había logrado formar previamente. Es como que los años anteriores se intentó eso, ¿no? Como desarticular, fragmentar todos esos espacios que para ellos actuaban como un campo fértil donde se desarrollaba esta ideología subversiva, ¿no? Centros de estudiantes, las asambleas estudiantiles, los medios de comunicación, las imprentas, fueron espacios atacados previamente al 76. Obvio que en el 76 vamos a encontrar esto súper ya potenciado, digo, pero en los años anteriores hay una preparación del territorio para que lleguemos a una dictadura del 76, ¿no? Es interesante lo que decís porque hay como toda una idea de que todas las organizaciones armadas previas a la dictadura eran todos zurdos, básicamente, ¿no? Claro. Y también existían organizaciones armadas de derecha, básicamente. Sí. O sea que, bueno, y todo esto que vos decís del contexto, ¿no? En el que habían dos ideas que, bueno, intentaban imponerse, como sucede en la historia, básicamente, que eran la del capitalismo y la del comunismo como posibles modelos de producción. Entonces, bueno, me pareció eso interesante. Otra cuestión que omitió Laje es que en el golpe de estado del 55 inicia con un bombardeo llevado adelante por las Fuerzas Armadas sobre población civil. Esta parte es muy omitida en los grandes medios de comunicación. De hecho, hace poco pasó que el año pasado Johnny Viale, un conocido periodista, capaz que lo han escuchado quizás por ahí. lo han escuchado hablando por ahí, había dicho que en el 55 fue el peronismo el que derrocó, no sé si a Frondizi y Bailia, tiró una sanata así, y es algo que lo ve mucha gente. Entonces, bueno, como para agregar detallitos. Después, esto también, que por ejemplo, el peronismo estuvo proscrito durante 17 años después de que se derroca a Perón a partir del golpe militar. También durante un tiempo se proscribió, por ejemplo, a un partido cristiano, no me acuerdo el nombre exacto. O sea que incluso en las épocas entre el segundo peronismo y el tercer peronismo, o la dictadura, los periodos que hubo de democracia era una democracia limitada, porque no todos podían participar abiertamente. Después, otra cosa que tampoco dice Laje, tiene que ver con las similitudes del modelo económico, que ahí dijimos todo lo importante que fue en relación al gobierno actual de Javier Milei. Eso es contradictorio, digo, porque este nuevo gobierno se presentó como justamente lo nuevo, ¿no? Exacto. Venimos a presentar algo nuevo. Y resulta que en la práctica son todas medidas que ya se han llevado a cabo anteriormente y que, bueno, conocemos finalmente los resultados. No hay nada nuevo, son cuestiones que ya se han aplicado en algún momento. Totalmente. Y después también tenemos otra cuestión. Cuando se habla esto de el contar la historia completa, nunca se dice, por ejemplo, que si bien en el 85 está el primer juicio a las juntas, después hay varias leyes de indulto y de perdón hacia los mismos personas que habían sido condenadas en el 85. O sea que no es que en los 40 años posteriores siempre fue castigo a los militares. Durante un montón de tiempo se los perdonó. Entonces, bueno, me parece que también hay que ver esa parte de la historia completa. Otra cuestión que me parecía interesante, que no quería que dejáramos pasar, es que en la misma semana, del 24, en el que apareció este video de Agustín Laje, también salió la noticia, que lo dijo Adorni, de que iban a desclasificar los archivos de la dictadura, que es lo que desde estos lados venimos pidiendo hace mucho tiempo. Y me pareció muy interesante esta reflexión que hizo Miriam Bregman al respecto de esa noticia.
Dice Miriam, no confundamos lo que siempre reclamamos quienes luchamos contra la impunidad es la apertura de los archivos de la represión, no un revoleo de documentación cualquiera para justificar la impunidad de los genocidas. Reclamamos el listado de los autores intelectuales que planificaron el golpe, de los cómplices civiles, eclesiásticos, empresariales, que nos digan quiénes ordenaban secuestrar a los trabajadores en sus propias fábricas. Muy de atacar el terrorismo, ir a buscar a trabajadores a las fábricas. Quiénes se beneficiaron con el golpe, quiénes hacían sus negociados, desde el ministerio de Martínez de Hoz, quiénes estatizaron sus deudas. Queremos saber qué hacían con las fichas que recolectaba el Monseñor Gracel en la iglesia de Estela Maris. Exigimos las comunicaciones entre la CIA y Estados Unidos por el Plan Cóndor. Claro. Que nos digan dónde están los 30.000 desaparecidos, quiénes se llevaron a los bebés. Esto también quiero hacer una reflexión al respecto. Venís a, supuestamente, ¿no? A combatir terroristas. ¿Cuál es la parte de secuestrar bebés que está relacionada a eso? O sea, ¿dónde hacen la relación de, oh, vengo a combatir a un terrorista, ok, voy a secuestrar a un bebé? Sí. Y todo lo que eso implica. Digo, primero, ser consciente que dentro de los centros clandestinos de detención habían salas de maternidades clandestinas, donde claramente, digo, las personas que van a parir no son las mejores condiciones. Se sabe que las maneras en donde parían eran tiradas en el piso, arriba de una mesa, todo sucio, con muy malos tratos, atadas. No solo eso, sino que también muchas embarazadas fueron abusadas. Digo que ni siquiera tuvieron otra situación. Fueron abusadas, posteriormente fueron separadas de sus hijos y digo, cómo se relaciona el tema este de los bebés apropiados y entregados de forma ilegal a otras familias con el derecho a la identidad, que también es un laburo que hay que reconocerle a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, a partir de esto de la formación del banco genético, que es grandioso, que permite recuperar 139 nietos desaparecidos por la dictadura y que le permite también esto de conocer su identidad, todo lo que significa y todo lo que se vulnera con el derecho a la identidad, ¿no? Que es bastante fuerte. Por eso a veces cuando la gente dice, bueno, pero no es tanto, no, se robaron bebés, no, torturaron y abusaron a embarazadas. Si eso no parece suficiente como para decir no queremos más esto, no sé qué necesitamos, o para abrir el debate de que era necesario porque el contexto. Y sí, pero el contexto no sé, ¿qué tiene que ver esto con el robo de bebés, de entregar a las familias de forma ilegal, de torturar a las madres, ¿no? Como... No, además también se me viene ahora a la mente, digo, si había tanto dinero y material y recursos disponibles para todo esto, ¿no podían directamente, suponiendo que iban a, ¿cómo se dice? A combatir a personas armadas que habían cometido crímenes y demás? ¿No podían simplemente buscarlos, juzgarlos, que la gente sepa quiénes son, qué hicieron? Eso. Digo, si no tenías nada que ocultar, ¿por qué lo desapareciste? Ahí es donde se tienen que hacer la gran pregunta. A ver, por supuesto que no estoy a favor de los crímenes que hayan cometido a personas inocentes las organizaciones armadas. Y de hecho, hubo miembros de las organizaciones armadas que también fueron juzgados. Sí, también. Sí, sí. Que esa es una parte que muchas veces se obvia, ¿no? Pero digo, bueno, hubieran juzgado a todos y los que fueron inocentes hubieran salido libres y los que fueron culpables hubieran ido presos. Listo, como en cualquier país de primer mundo, ¿no? Quería agregar que también es importante que estos centros clandestinos de detención, después mediante la ley, se conviertan en espacios de memoria. Me parece también importante que, por si no lo sabe la gente, digo que en Mendoza hubieron muchos centros clandestinos de detención, pero hay dos de ellos que han sido recuperados, se pueden visitar. Uno es el ex de 2, ubicado en el entrepiso de Palacio de Justicia. Podés sacar turnos, hay visitas casi todos los días, las visitas son guiadas, explicadas, podés ir con la escuela. Yo voy casi todos los años, está muy bueno trabajarlo, ayuda un montón a entender mejor el tema. También sobrevivientes de la dictadura acá en Mendoza, podés invitarlos a la escuela, podés armar entrevistas. También digo esto porque suma un montón y capaz que hay gente que desconoce.
e incluso todos los días casi hay visitas ya en el XD2 con esta intención no de que sean espacios que no se pierdan, ¿sí? Porque puntualmente ese espacio siempre está ahí medio... A Cornejo no le gusta mucho el XD2, tengo que decir. Entonces está bueno participar, sumarse. Hay muchas actividades que se hacen en ese lugar. Hay presentación de libros, charlas, debates. Está bueno sumarse porque es un espacio que es nuestro y que es de la memoria. Y el otro es la comisaría séptima, ubicada enfrente de la plaza de Godoy Cruz, que lo han convertido más en un museo, o sea, quiero decir, como que es más atractivo. El XD2 es mucho más crudo porque ingresas donde están detenidos, es todo crudo. En cambio, la comisaría séptima está todo decorado, pintado, está muy bueno porque está como dividido por temáticas, la parte de la censura, la apropiación de bebés. También se pueden hacer visitas, son visitas guiadas, puedes sacar el turno, puedes ir con la escuela y puedes ir de manera, no de la escuela, digo, si querés ir vos cualquier día te podés sumar a cualquier recorrido. Buenísimo, buenísimo. Entonces ya en la descripción del video vamos a dejar algunos enlaces que les permitan también acceder a estos sitios. No quería dejar pasar, hablando de todos estos temas, a alguien que le ha dedicado mucho en YouTube a trabajar todas estas temáticas, que es el profe Borda, Pablo Borda, un historiador que se dedica a hacer divulgación histórica en su canal de YouTube. Les vamos a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan acceder a su canal. Y me parece interesante porque es alguien que literalmente le ha dedicado horas, horas y horas a programas relacionados directa o indirectamente con el tema de la dictadura. Acá tengo algunos, este es un listado que hice de estos programas que se relacionan con el tema de la dictadura. Por ejemplo, ¿quién fue Henry Kissinger? Quien fue un funcionario estadounidense, arquitecto de todo lo que fue la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría y que apoyó las dictaduras de Argentina y la de Chile previamente. La de Chile es 3 años antes. Recordemos que Estados Unidos creó la Escuela de las Américas, que también fue llamado Escuelas de los Dictadores, donde se prepararon a las personas para que lleven a cabo todo esto, digo, del secuestro, la tortura, digo, haciendo referencia a esto, que hubo toda una preparación previa y también la relación que hay con Estados Unidos, digo, con otros países fuera de lo que es América Latina, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos este otro programa que es sobre la escuela francesa, que es otra escuela en la que se dedicaron a enseñarles a Fuerzas Armadas. Hermosa la escuela. Sí, no, vamos a enseñar cómo se tortura. Muy didáctico. Bueno, que además algo interesante con este programa es que cuenta cómo las organizaciones armadas surgen después de que ya se habían entrenado a las fuerzas militares en Argentina para la contrainsurgencia. O sea, se lo entrenaron antes de que surgieran. Unos visionarios. Claro, no entendemos. ¿Cómo se dio este orden? Después, bueno, tiene 2 videos muy largos y muy buenos sobre 2 de los principales grupos armados en Argentina, digamos, de un lado más de la izquierda, que fueron el PRTRP y Montoneros. Bueno, Montoneros más del lado del peronismo, digamos. Este programa de Montoneros dura como 4 horas. O sea... Es un manso laburo. Sí, y además está bueno decirlo porque hay mucha gente que dice, no, pero vos querés hablar del terrorismo de Estado y no querés hablar de esto. Bueno, este chabón... Acá está todo. Acá tenés todo. 6 horas hablando de grupos armados. Vayan y vean. Y después nos cuentan. Bueno, habla también sobre la operativa Independencia, que es en el gobierno de Isabelita, donde también hay represión estatal, incluso en democracia. Y tampoco es algo que él omite. O sea, Pablo realmente te cuenta la historia completa. No como otros divulgadores. Después, bueno, tenemos uno sobre Montoneros actuando ya en dictadura. Tenemos sobre, bueno, la dictadura en general, las internas que habían dentro de las cúpulas, los cómplices civiles de la dictadura. Buenísimo ese. Después, bueno, lo que fue el retorno a la democracia en el gobierno de Alfonsín. Tiene este programa, el que he puesto como 12, muy bueno, en el que habla de justamente esta organización que promueve Victoria Villarroel, que apunta a lo que serían los crímenes cometidos por las organizaciones armadas. Y después hizo un video muy bueno en el que rebate todo lo que dice Agustín Laje en el video que se publicó en el 24 de marzo. Véanlo completo ese.
porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Tarea para la casa esa, ¿eh? Tarea para la casa. Y además sacó otro que lo vi ayer, pero bueno, no lo he puesto acá porque no lo alcancé, en el que hizo un video como de más de 3 horas sobre Malvinas. Y hace también toda su relación con el tema de la dictadura. Así que acá tiene como 20 horas del tema, por si les da flojera leer. Si quieren conocer un poco más, hay espacios acá para que te informan. Totalmente. Bien, y pasamos a una de las últimas cosas que tenemos para el día de hoy, que es este documento que se llama Lo subversivo en el ámbito educativo, o subversión en el ámbito educativo, que es un documento que lanzan desde el gobierno militar en el año 77, o sea, apenas empezada la dictadura, para que fuera distribuido en todas las escuelas y en todos los niveles educativos. Todos. Este documento tiene 4 capítulos. Primero hace unos conceptos generales. Claro, donde explican lo que guerra, subversión, el enemigo interno, enemigo externo, comunismo. Después, sí, bueno, tienen todo un capítulo dedicado a lo que son lo que fueron las organizaciones subversivas. Ya vamos a hablar del tema de por qué se habla de la palabra subversivo. Después un capítulo en el que se habla sobre la subversión en el ámbito educativo, justamente. Y después un capítulo, digamos... Estaban adoctrinando al final esta gente. No, eran muy objetivos e imparciales. No, una cosa, el Ministerio de Cultura y Educación te mandó de una el libro de manera obligatoria en todos los niveles del sistema educativo, e incluso hay como un control constante, no solo para que llegue a todos los docentes, sino que los docentes se encarguen que esa información llegue a los estudiantes. Exacto. No es que si yo tengo ganas, no, hay un control bien sobre a ver si esto se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Porque está el adoctrinamiento y el adoctrinamiento. Bueno, pasamos a algunos de los conceptos. Yo voy nombrando algunos y vos vas tirando también otras cositas que... Bueno, dale. Este, por ejemplo, que me llamó la atención es el concepto de comunismo, en el cual hablan, le da tres sentidos al concepto del comunismo. En un sentido general, es todo sistema, teoría, doctrina que pretenda establecer o establezca la comunidad de bienes. Y en un sentido real, es la actividad ideológica y práctica desplegada en el partido político que, apoyándose en la teoría de Marx, ha establecido e intenta extender por el mundo entero el marxismo, corregido e interpretado por sus continuadores. Algo que van a nombrar a lo largo de todo el documento es cómo el marxismo intenta imponer sus ideas en todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿no hace el capitalismo lo mismo? Es como, yo escucho personas diciendo cosas como, necesito viajar. Es como, ¿no te suena que de repente tenés una necesidad que no tuvo ningún antecesor tuyo, pero vos la tenés de tener que gastar dinero en ir a conocer un lugar para sacarte una foto y subirlo en las redes sociales? O sea, ¿no te hicieron un mínimo lavadito ahí como para... Sí, sí. Esta causa, digamos, del marxismo, ¿no? Es algo integral porque busca conquistar el poder y la conquista total del hombre, el cuerpo y la mente. Y de vuelta, ¿no nos suena a un sistema en el cual vivimos actualmente, el cual tomamos como natural? Porque literalmente el capitalismo se toma como un sistema sí, que... lo hemos naturalizado. Estamos rodeados del capitalismo. Nos ha absorbido el capitalismo. ¿Y entonces? O sea, ¡zurdo! Sí, zurdo adoctrinador. O sea, literalmente nadie se hace nunca la pregunta de, ¿por qué hay alguien que es dueño de 100.000 hectáreas? Es como, eso es natural. Que alguien venga y proponga, sí, tal vez podríamos repartir esas 100.000 hectáreas y... No seas, ¿por qué propone esas cosas? No, eso es ideológico. Eso es ideológico, no. Con la mía, no. O sea, esa empresa sí que le estaticen la deuda, todo bien, pero que no repartan nada de eso para la gente. Bueno, después tenemos el concepto de subversión. ¿Querés explicarlo vos? Sí, subversión se considera subversivo a cualquier persona que se oponga al terrorismo de Estado. Digo, independiente, como siempre se relaciona esto de las guerrillas, grupos terroristas, digo, es como muy limitado, digo, relacionar subversivo con eso. Subversivo era cualquier persona que quiera alzar la voz contra este tipo de país que querían imponer, ¿no? Desde obreros, estudiantes, organizaciones sociales, ¿sí? Es como mucho más amplio. Ellos consideran subversivo todo
tenga que, directamente con el marxismo, el peronismo, lo de izquierda, ¿sí? O sea, claramente hay un choque de posicionamientos con lo que quieren imponer, con lo que plantea el otro lado, ¿no? Pero digo que es mucho más amplio el término de subversivo. Tenemos estudiantes, maestras, profesores de la universidad, muchas personas que llevaban a cabo trabajo social en los barrios más vulnerables, de alfabetización. No es solo, digo que ellos siempre dicen lo subversivo. ¿Qué es lo subversivo? Las guerrillas armadas, terroristas, quieren difundir ideas marxistas. Bueno, no es tan así, no es tan limitado, digo, no es que el subversivo era un... No, es mucho más amplio que no tiene que ver con los subversivos, sino con personas que no están de acuerdo con un Estado que quiere censurar, que no te deja expresarse, que no se basa en una constitución nacional, que no tenemos un Congreso, que no tenemos una división de poderes, digo, es como más que eso. Y también basado en, digo, relacionado a esto que hablamos de la economía, también con personas que no están de acuerdo con un sistema que privilegia y que donde la riqueza se concentra solo en un sector mientras el resto de la sociedad intenta sobrevivir como pueda, ¿no? Digo, con esto el crecimiento de la pobreza. Hay personas que no quieren eso, que quieren otra cosa. Bueno, todo eso es subversivo. Todo es subversivo. Sí, es muy interesante porque si lo pensamos hoy, en un país todavía democrático, por suerte, ahí está ahí colgando. No me digas eso, por favor, que me empiezo a preocupar más. Pero pensemos que en la democracia, por ejemplo, Milei, supongamos, vino y se presentó como lo nuevo, como algo que venía a romper con el status quo, supuestamente, ¿no? Bueno, así funciona la democracia. Hay alguien en el poder que tiene una serie de ideas y hay otras personas que no están en el poder que en algún momento van a buscar imponer sus ideas, en este caso ganando las elecciones. Ahora, en el ámbito de lo que era la dictadura, se consideraba que cualquier persona que pensara que sus ideas eran mejor que las del poder de turno, que ni siquiera había sido elegido democráticamente, era subversivo. Entonces es como... A sus ojos Milei habría sido un subversivo hace 2 años, porque era alguien que venía con ideas que no eran las del poder de turno. Todos tenemos un poquito de subversivo al final. Sí. Y Milei era un revolucionario. Todos lo Revolucionario. sabemos. Bastante subversivo sale, ¿eh? ¿Qué quiero decir? No sé, se elimina la ley que regula el alquiler. Yo no estoy de acuerdo. ¿Soy subversiva? Soy zurda. Digo con esto de que hay un pensamiento muy, no, que ustedes, los comunistas. No, a veces digo, pero son cuestiones básicas de la humanidad. O sea, ¿qué buscamos como país o como humanidad? Yo busco, le digo, que las personas tengan un espacio digno donde vivir, que las personas puedan acceder a sus servicios, que podamos tener un salario digno, como básico. Y a veces no tiene que ver con cuestiones más partidarias, quiero decir, ¿no? Sino que es puntualmente una cuestión de humanidad. ¿Qué es lo que queremos como humanos para el resto de la sociedad, no? Totalmente. No, y pensemos, por ejemplo, a ver, hoy por hoy, viviendo en democracia, no sé, de repente tenés personas que porque vieron una serie de videitos en YouTube dicen que la Tierra es plana. Claro, es que estamos viviendo tiempos estos son tiempos extremos para mí, ¿eh? Claro. Y yo digo, a ver, yo no considero que sea un subversivo porque piense algo que va contrario al status quo. Ni tampoco pienso que habría que desaparecerlo porque piense que la Tierra es plana. O sea, a ver, pensemos un poquito. Porque digo, hasta puedo llegar a entender el que vos me digas, no, voy a combatir a gente que está pegando tiros porque quiero salvar personas. Ok, pongámosle. Pero que me digas que te molesta a alguien que piensa que el modelo de producción no es el indicado, o sea, me parece que hay un paso importante. No, y que ahí nomás, digo que hay muchos términos, conceptos, categorías que se han vuelto, están muy, muy de moda, digo, y que se aplican a cualquier situación. Sí. Bueno, después, algo que también anoté acá es, por ejemplo, esto. Para lograr la subversión de la persona, acá cuentan cómo se hacía, ¿no? Para meter la subversión en distintos ámbitos. A través de las etapas señaladas, el marxismo se vale de los siguientes procedimientos. Atención. Transformación y orientación de su personalidad mediante el adoctrinamiento. Porque claramente ellos venían y te decían, hey, vamos a repartir todas las tierras, y vos decías sí. Listo. Final. Adoctrinado. Así de simple era todo.
Destrucción del concepto tradicional de familia mediante divorcio, unión libre, Pecadores. reemplazándolo por otro que sirva a las necesidades políticas del partido. O sea, si vos, no sé, dejaste de amar a tu marido Te quedás igual. Tu marido te pega, te quedás igual, no te podés ir de ahí. porque si no, sos subversivo. Sos subversiva. Hay muchas subversivas últimamente, ¿eh? Sí. Integración del individuo al medio grupal social donde actúa en lo local y lo territorial. Integración del individuo al grupo profesional. Había uno más que tenía interesante. Este me encantó. Separación de la persona con respecto de su religión. Para lograr este objetivo, se produce una acción científica atea. Claro, no, es que cuando lo lees, incluso está para descargar, es de fácil acceso, digo, si a alguien le interesa leer... Sí, se lo vamos a dejar también Lo disponible. vamos a dejar, sí. Pero sí, o sea, si alguien viene y te dice, che, mira, no sé si existe un Dios, yo creo más en la ciencia, tendrás un arma por ahí guardada, me parece. Flaco, ¿qué nivel de mambo tenía esta gente? Digo, no sé, llamar personas que realizaban un trabajo recopado dentro de los barrios vulnerables, digo, llevando mercadería, ropa, apoyándolo en la parte más en cuanto a las actividades escolares, subversivo. Loquísimo. Yo quiero ayudar en un barrio y yo soy... No, aparte, es gracioso también porque, por ejemplo, hoy, si hablamos de lo que es la educación sexual integral, es adoctrinamiento directamente. No hay discusión sobre eso, ¿no? Viste que no está muy... está el tema ahí. Ahora, por ejemplo, en lo que es la ESI, en muchos manuales, actividades y demás, se plantean cuestiones como que la gente tiene derecho a tener sus propias creencias, ya sea la religión cristiana, otra religión, o que seas ateo, y que todas se tienen que respetar. Eso de alguna manera es adoctrinamiento, decirle a alguien, hey, vos podés creer y vos podés no creer y está todo bien, pero esto de decirle a alguien, che, fíjate que no sé si la religión está tan copada, también está la ciencia, no es adoctrinamiento. Claro, sí, es que hay una contradicción. Cuando lo analizás, digo, hay una contradicción. Es muy loco. Bueno, después cuando hablan del surgimiento de Montoneros, vuelven a omitir el tema de que la caída de Perón fue con el bombardeo a la Plaza de Mayo. Tampoco aparece en este documento. Después me pareció esto también interesante. Cómo supuestamente, digamos, los alumnos terminan cayendo o terminan armando reuniones para cooptar gente. Pudiendo hablar, por ejemplo, de cosas como injusticias sociales, que la universidad debe ser para los alumnos, que el gobierno de las universidades corresponde a los estudiantes o que por lo menos sea tripartito, y que la universidad es solo para los ricos. O sea, si yo soy estudiante y planteo cualquiera de estas ideas, soy subversivo. Listo, sí. Sí. Muy limitado está eso. Ay, Dios, qué mal que me hace volver a leer esto. Estamos sufriendo de este lado. Yo lo leí completo esto, lo leímos completo para que ustedes tengan este programa. Valoren eso. Esto muestra, viste, lo que hablamos al comienzo, de cómo la educación y las escuelas son utilizados como un espacio, como una herramienta, ¿no? Para trabajar estas ideas, digo. Exacto. Bueno, acá hay toda una parte en la que se habla, por ejemplo, de cómo, directa o indirectamente, los docentes pueden caer en el adoctrinamiento marxista, básicamente, Espero que no me pase. En las escuelas. Vayan haciendo el check a ver si están adoctrinando correctamente. Personal jerárquico docente y no docente ideológicamente captado, que a través de sus decisiones, charlas informales, desde sus cátedras, etc., difunden premeditadamente en el ámbito educativo su ideología marxista. Personal jerárquico docente que sin ser racionalmente marxista, por comodidad, negligencia o temor, realiza o permite que se realice el accionar subversivo. O sea, no solamente que vos lo hagas, sino que escuchaste a alguien haciéndolo y no dijiste nada. No dijiste nada, sí. Y este para mí es el peor. Empleo de bibliografía, material de enseñanza y recursos didácticos que, objetiva o subjetivamente, contienen ideología marxista u otras extrañas a nuestra nacionalidad. O sea... Todo igual, o sea, es como que todo. Todo lo que no venga desde arriba, digo, impuesto por el nuevo gobierno, es marxista. Claro.
es subversivo. Aparte, pensemos, a ver, yo cuando iba a la secundaria, a mí me enseñaron a varios de los grandes pensadores liberales, que no me estaban adoctrinando Es entonces. que se enseña, incluso, no sé, cuando damos Pero yo no vi a Marx en la nazismo. secundaria, por ejemplo. Y yo estudié en el gobierno peronista, ¿eh? Ah, mira, yo trabajé un poquito en marxismo y Porque eso. vos se adoctrinás. ¡Ay, no! Yo sabía que me iba a pasar Sabía esto. que estabas adoctrinado. O bueno, lo que vos Pero no quiero decir con que te enseñan el marxismo porque quieren que sí o sí Claro. entres en el marxismo y te No, digo como que hay un abanico de ideologías que lo que hace el sistema educativo es ofrecerte todos con lo que caracteriza a cada uno y bueno, después cada uno se posiciona y se siente más cómodo en determinado pensamiento. No sé, eso es como decir, no sé, damos el tema de Hitler, campo de concentración y listo, es que está organizando porque sí o sí quiere... Sí. No tiene, son temas que hay que dar y que bueno, después uno toma el posicionamiento, ¿no? Me parece bien, esto me parece mal. Sí, es como que vos dijeras, no sé, que por decir que los ingleses ganaron la guerra de las Malvinas, entonces sos pro inglés. Estás contando un hecho, flaco, nada más. Claro, o sea, claro. Además, a mí me llama la atención esto, porque dice, contiene ideología marxista u otras extrañas a nuestra nacionalidad. O sea, dan por hecho que la nacionalidad argentina no puede incluir el marxismo, pero sí puede incluir el liberalismo. O sea, no hay ningún problema con que Sarmiento haya tenido una ideología liberal al conformar el sistema educativo argentino. No pasa nada que Sarmiento tenga un pensamiento de lo propio negativo, quiero decir, en el indio, el gaucho, que es lo atrasado, lo bárbaro, eso no Claro, pasa nada. Eso está bien, vení. Pero además que son, digamos, tanto el liberalismo como el marxismo, son ideas que vienen de Europa. O sea, las Así dos son es. extranjeras a nuestra nacionalidad. Y pensemos, por ejemplo, que hablaban recién de no poder ir en contra de la religión. La religión cristiana viene de Asia. O sea, ¿qué tiene de nacional ser cristiano? No es originario de América ni siquiera. Me pone muy mal. Nos ha hecho sufrir un poco Sí, este sí, no, esta programa. última parte me está costando. Bueno, y tenemos estas últimas partes. Bueno, hay una parte del documento que habla incluso de cómo lo subversivo entra desde el nivel primario, que puede entrar a través de, bueno, lo que decías vos de los cuentos. Por eso decimos de que se aplicó en todos los niveles, digo, no es que quedó alguno afuera, no, es desde primaria hasta universidades, terciarios, jóvenes y adultos, digo, CENS también, que hubo un gran ataque al CENS también durante esta etapa. Exacto. Y después, bueno, como para ir terminando, quiero pasar a lo que es el último capítulo que hablan de construir el futuro, que después de toda esa información que van dando, dan como, bueno, por dónde tenemos que seguir, ¿no? A partir de ahora. Y esto lo voy a leer completo. Dice, en los capítulos anteriores se ha desentrañado una realidad de la hora actual argentina. En ellos se han evidenciado los síntomas de una grave enfermedad moral, que podríamos denominar síndrome social. O sea, la gente estaba enferma, claramente. Que afectó de una manera u otra a toda la estructura cultural educativa y particularmente a los funcionarios docentes, estudiantes que ingresaron o colaboraron con las bandas de delincuentes subversivos marxistas. En la tarea enunciada, esta parte me encanta, la historia se comporta como elemento orientador de la acción formativa, razón por la cual la misma deberá ser explicada con absoluto respeto de la verdad y con juicios objetivos de sus protagonistas. Ello significa que la crítica, sea positiva o negativa, solo debe responder a la necesidad de consolar los valores básicos de nuestra civilización, a la luz de la Constitución y los principios republicanos que se fundamentan en la democracia y las instituciones libres. Acá me pone muy loco porque digo, flaco, me estás diciendo que me vas a hablar de educarme en democracia estando en una dictadura. En una dictadura. ¿Qué pasó? Esta gente no unía neuronas, no sé qué. Complicado. Es muy difícil. No sé qué más puedo decir después de esto. O sea, me está diciendo, en una dictadura te voy a enseñar lo que es la democracia. Pero la democracia ha quedado completamente al margen durante los 7 años de la No puedes dictadura. votar, no puedes elegir a tu sindicato, no puedes, nada, No. pero esto es democracia. Claro.
o no comprendieron bien el Claro, concepto de democracia, capaz o que no, lo querían cambiar, no sé, no sabemos bien qué ha quizás no sucedido. buscaron el significado en el diccionario, lo buscaron Lo tarde. cambiaron, no sé, viste que hacen lo que Capaz quieren. que uno se dio tarde, se dio cuenta después y dijo, che, pará, era otra cosa, Che, me parece que estamos haciendo todo mal, hermano. Sí, Fronen, pará acá. Nos hemos equivocado, hemos hecho cosas que no tienen nada que ver con la democracia, parece Claro. ser. No, y además esto de que ellos te van a enseñar la historia de manera objetiva. No Sí. porque la objetividad existe. Nadie se para en ningún lugar al momento de contar algo. No, eso no. eh, ¿Algo más de este documento que quieras agregar? Fuertísimo el documento, fuertísimo. No, decir que había una clara intención de separar todo el tiempo lo que es educación de política, de despolitizar la educación. Eh, que los años previos al 76 hay todo un trabajo sobre el sistema educativo, pero a partir del 76 claramente, con este documento, y que también a partir de ahí se empiezan a armar las listas negras también, que forman parte, digo, que actúan de manera conjunta a partir del 76. Complicado, digo complicado, estar en ese momento, ser un docente, querer Uf, expresarse, tener miedo, atentados en tu casa, te desaparecen un estudiante, te desaparecen un compañero, perseguido todo el tiempo, me tengo que exiliar, no sé qué me va a pasar. Todo por considerar que este país que quieren, este proyecto de país, no considero que sea lo mejor para todos, digo. sí, 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 no. Locura absoluta. Bueno, para ir cerrando, eh, se estrenó, o sea, se presentó hace poco un libro que se llama Educación en Mendoza, 1973-1983, Lucha, Represión, Dictadura y Microresistencias, que habla básicamente de cómo fue la situación educativa en la provincia durante lo que fue la última dictadura. Es una compilación de textos. Los compiladores son Patricia Chávez, Alejandro Paredes y Laura Rodríguez Agüero. Bueno, Es Patricia, súper interesante, está muy bueno. ¿empezaste a leerlo? Sí, está muy bueno, es muy interesante. Lo digo porque hay veces de que, digo porque habla puntualmente de Mendoza y a veces sucede Sí, que yo incluso en que estudié historia, no fue un tema que vi, digo, que trabajamos el tema de Mendoza. Yo lo aprendí después porque el tema me interesó, me investigué, me di cuenta que había un montón. Hay gente que ha hecho laburos muy copados en Mendoza, ha realizado trabajo de investigación de campos muy buenos y esta recopilación da mucha información de Mendoza por si querés saber o conocer un poco más cómo impactó la dictadura en lo local. Porque bueno, a veces sabes más a nivel general, pero a nivel local capaz que no sabes, no tenés idea que habían desaparecido, que hubieron bebés apropiados, que ya hemos recuperado 3 bebés apropiados en la provincia de Mendoza. Info que es importante y que muchas veces se desconoce. genial. Bueno, Patricia nos brindó este QR por el cual pueden intentar descargarlo. Si no, vamos a dejar también el enlace en la descripción del video para que lo puedan descargar. Es de acceso libre y gratuito, así que pueden aprovecharlo. No hay excusas. Bueno, quisiera saber cómo lo pasaste y si te gustaría cerrar con algo que te haya quedado por decir o lo que tengas ganas en relación a este tema que hemos charlado. La pasé muy bien, me parece sumamente importante estos espacios para trabajar estas temáticas. En, en, siempre es importante, pero bueno, justo en este contexto actual creo de que suma y que ayuda. Me gustaría cerrar diciendo de que resistamos, que defendamos los espacios de la memoria, que es muy importante vivir en una sociedad con la verdad, con la justicia, que como docentes también sintamos la responsabilidad y el rol de fomentar en nuestros estudiantes los valores de la democracia, pararnos siempre en los derechos humanos y desde la solidaridad intentar no volver a lo que fuimos, ¿sí? Es decir, nunca más. Si atravesamos una crisis, si hay algo que no está bien, bueno, buscarle la vuelta, pero bueno, no justificar eso como para poder implementar nuevamente lo que es una dictadura, ¿no? Genial. Bueno, gracias por venir.
Gracias por la por invitación. estar. Y bueno, si llegaron hasta acá, si les gustó el video, les pido si pueden dejar un me gusta, si pueden dejar comentarios de cosas que no hayamos hablado, porque la verdad Eso que también, es que hay un montón. es Este tema, la verdad que es enorme, hay muchísimas cosas para sumar, así que bueno, seguramente hay gente que tiene para aportar. totalmente. ¿Qué más? Bueno, compartan el video si les parece que a alguien le puede resultar interesante. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde subimos recortes de estos videos, que también, de este programa, digamos, que también lo pueden compartir. Y bueno, si sale todo bien, si sigue todo bien como hasta ahora, toco madera, en 2 semanas nos estaremos volviendo a ver. Gracias y nos vemos. Adiós.